días, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Bueno, ustedes saben que Beatriz Arlo empezó siendo crítica literaria, después fue crítica cultural, analista política, etcétera, pero su formación es en literatura. Es crítica literaria y dio clases durante muchos años, fue titular de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí surgió ese famoso canon de Sarlo, del que tanto se habló. Tuvo mucha influencia durante muchos años y sigue teniendo, por supuesto, en las tendencias literarias en el país. Se reeditó ahora esas clases, no se reeditó, se edita por primera vez, esas clases de literatura argentina que dio Sarlo en los primeros años de la democracia. Empezó en el 83, 84 habrá sido, 84 con el retorno de la democracia. Esas clases se desgrabaron y se publicaron ahora en este libro que tengo en la mano, Clases de Literatura Argentina. Va a estar Beatriz Arlo hoy en el programa y vamos a comentar este libro donde se habla de muchísimos autores y otros han quedado afuera porque los últimos años de las clases parece que no se desgrabaron, entonces, bueno, no están en el libro lamentablemente. Pero, bueno, hay figuras importantísimas acá y de todo esto vamos a hablar. Nos visita también Gonzalo Heredia con su segunda novela, El punto de no retorno. Y también van a estar con nosotros el director y la directora artística del Museo Nacional de Bellas Artes, que ya empezó con su temporada 2022, más abierto al público, con menos miedo. Y bueno, los museos hay muchos, están generando mucho movimiento en estos momentos. Y hay dos muy buenas muestras en el Museo Nacional de Bellas Artes. Vamos a hablar de todo esto con ellos. Pero ya empezamos presentando a nuestra primera invitada. Ahí va. Beatriz Sarlo nació en Buenos Aires en 1942. Escritora, ensayista y crítica literaria, enseñó literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Es autora, entre otros títulos, de Escenas de la vida posmoderna, escritos sobre literatura argentina, Zona Saer y La intimidad pública. Recientemente publicó su último libro, Clases de Literatura Argentina. Bueno, acá lo tengo, Clases de Literatura Argentina de Beatriz Arlo. Cumplió 80 años Beatriz Arlo, lo digo porque es público, ¿no? Y la editorial Siglo XXI decidió publicar estas clases que diste, Beatriz, en el principio, en el retorno de la democracia. Sí, hasta el 88. En la Facultad de Filosofía y Letras. Sí. Pero contá un poco, porque es muy interesante el contexto, pienso, de todo esto. Vos entraste a la facultad como profesora ahí, como titular de cátedra, en ese momento. Sí, mi currículum es un currículum que no se entiende fuera de la Argentina. Yo me fui de la facultad en el 66 con el golpe de Onganía y era ayudante de segunda categoría. Y volví en el 83 como profesora titular. O sea, hay toda una carrera que no hiciste. Que no hice y que la hice en los famosos grupos privados, no Claro. famosos por mí, sino los famosos grupos privados que existían en la Argentina, donde se daban clases en departamentos y yo enseñaba esas cosas y enseñaba teoría literaria. Y volví en el 83. Fue muy emocionante, estábamos todos atravesados por la emotividad de la situación. Y yo recuerdo que Enrique Pesoni, un gran crítico literario, que había sido maestro de todos nosotros, me acompañó hasta el aula y me empujó, porque Te daba miedo entrar. Yo no sabía si iba a poder entrar frente a eso. Nunca habías dado clases, bueno, las clases privadas. Clases privadas únicamente. Claro. Y ahí Pero esas son aulas con muchísima gente, ¿no? eran aulas con mucha gente, seguro que 150, 200, 300. Mira vos. Y ahí vi algunas caras conocidas. Estaba Pablo Alabarcés, por ejemplo, del cual me hice muy amiga. Pero ya lo conocías de antes. Lo conocía de antes y estaba Sergio Cheifek. Que murió hace unos días, sí. Y estaba Graciela Montaldo, o sea que era ayudante de la cátedra que yo había armado precariamente. Bueno, fue la primera experiencia en la universidad, fue realmente marcante para mí, sí. ¿Y David Viñas también entró en ese momento? Efectivamente, en el mismo momento. ¿Pero él había estado antes o no? Había estado en la Universidad Litoral hasta el golpe del 66, porque claro, él tenía
15, 20 años mayor que nosotros. Por eso. Entonces había estado como profesor en la Universidad del Litoral, nombrado por Adolfo Prieto, en esa universidad. Y recuerdo que cuando Pesoni nos convocó a David Viñas y a mí, David me dijo, hermanita. Él decía hermanita. A, A mí también me decía hermanita. Sí, sí, él decía sí. hermanita. Hermanita, hay dos materias de literatura argentina, 2 cátedras. Sí. Una da siglo XIX, la otra da siglo XX. Y él me dijo, hermanita, vos elegí la que quieras. Yo estaba rezando para dar siglo XX y que David eligiera siglo XIX. Y le dije, bueno, si me das para elegir, yo elijo siglo XX a partir de Lugones. Me dijo, sí, sí, hermanita, dale. Y así fue. Y así fue. ¿Estuviste cuántos años? Ahora después te fuiste de la facultad. Cuando cumplí 20 años de docente, dije, yo no pasé más de 20 años en ninguna parte. O sea que no tenía todavía edad jubilatoria ni nada, pero dije, yo me voy. 20 años ya es demasiado. No pasaste 20 años en ninguna parte. En ninguna parte. 15 tampoco, te diría, tampoco mucho. En ningún sentido, ningún matrimonio tampoco. Nada. Bueno, sí, el actual sí. Ah, el actual sí. Bueno. Sí. A los 20 años te fuiste de la facultad. A los 20 años de estar ahí me fui. Tenía la certeza de que se había formado un muy buen equipo de cátedra. Estaba Aníbal Jerkowski, escritor y gran crítico literario. Estaba Silvia Zaita, que es la que armó este libro. Así es. Estaba Graciela Esperanza. O sea, tenía la certeza de que la cátedra quedaba mejor que conmigo, que eso iba a ser una renovación. Y así fue. ¿Y seguiste dando clases en universidades de afuera? Porque vos das también. En universidades de afuera seguí dando clases. Sí, debo haber ido 5 o 6 veces a dar clases en universidades de afuera. No conferencias, sino clases, digamos, quedarme 2 o 3 meses. Claro. Ahora no das clases en ninguna parte. Ahora no doy clases en ninguna parte, debe ser que no tengo mucho para decir. Escribo nomás. Escribís directamente. Ahora, estas estaban las desgrabaciones, leí en el libro, hasta el año creo que 88. Vos seguiste mucho tiempo más, pero esas clases no están. Sergio Cheifek hacía las desgrabaciones. Él las hacía. Mientras Sergio Cheifek hacía las desgrabaciones, yo me confiaba absolutamente. Ni las miraba, ni las revisaba. Por la confianza intelectual, además de personal y amical, pero la confianza intelectual que yo tenía con Sergio Cheifek. Cuando terminaron las desgrabaciones de Sergio Cheifek y pasaron 1 o 2 años más, que vi que Walter Benjamin estaba mal escrito y cosas por el estilo, dije, bueno, basta. No. Y además tampoco se tiene que desgrabar todo lo que uno dice. O sea que... No, pero me dio lástima en un sentido. Llegás hasta, creo que el último, ¿quién era el último acá? Hasta Piglia. Pero yo sé que vos hablaste en estas clases de muchísimos autores. De todos, de Daniel Gebel, de los Cohen, de los jóvenes. Claro, y me dio lástima no llegar ahí, no poder verlo eso. Pero porque generó en su momento tanto revuelo el canon, ¿no? El famoso canon de Beatriz Arlo, quién entraba, quién no entraba, que sería bueno verlo desde hoy, me parece. Sí, pero están las notas que yo escribí, o sea que alguien que pero quiera esto hacer... es otra cosa. Acá hay una profundidad de análisis, es muy interesante de leer, porque no es solamente para académicos, es para cualquier persona interesada en estos temas, ¿no? Los estudios que no hay ningún juicio de valor, vos directamente tomás un texto y lo analizás, ¿no es cierto? Es que los elegidos ya son los que me gustan. Claro, ahí hay un juicio de valor. Los que están elegidos en este libro ya son los que para mí son los grandes escritores de la literatura argentina. Claro. Entonces no tenía que hacer mucho juicio de valor porque los estudiantes sabían que eso era mi canon personal, no un canon para imponer a otros, sino que eso era mi biblioteca personal. Claro, exactamente. Y empieza, vamos a ver un poquito esto. ¿Con Borges empieza? No, a ver. Borges está por todas partes, seguro. Borges, bueno, hay 2 autores que tienen 2, ¿cómo lo llamo? Capítulos, 2 capítulos, ¿no? 2 semanas o 4. 2 semanas de clase. O 4 semanas. Uno es Borges y el otro es Rodolfo Walsh. Sí, sin duda. Yo tenía que hacer esa lectura de Walsh porque, bueno, con la hipótesis de que era el primero que había combinado con todo éxito de público, digamos, investigación periodística y escritura. Claro. Por supuesto, antes estaba Roberto Arlt, que hacía periodismo y escritura, pero Walsh
es escritura, investigación periodística e investigación política. O sea que estaba eso. En y eso, además sin porque duda, era es el primero. ¿no? es el primero, y además porque la gente lo leía, entonces había que ver qué es lo que la gente leía y explicárselo uno mismo para después poder explicárselo a los estudiantes. Sí. Hay un capítulo sobre Operación Masacre y otro sobre el cuento de esa mujer. Sí, efectivamente. Y de Borges tomás 2 textos, Evaristo Carriego y después la historia universal de la infamia. Sí, son 2, como el comienzo y no diría el final, pero de los textos de la madurez. El Evaristo Carriego es el texto donde Borges se funda, es decir... Funda una tradición también. Funda la tradición y se funda él mismo. Sí. Lee a un poeta de enorme difusión popular, y lo lee en términos de la literatura, de cómo se va a ir construyendo la literatura argentina. Entonces me pareció que había que empezar de ahí. Por otra parte, Borges escribió sobre Evaristo Carriego, o sea que era obligatorio empezar de ahí. Yo me confundí porque dije es el primero. El primero es Roberto Alt, ¿no? Hablas de los 7 locos y los lanzallamas. Esas son las órdenes de el orden de las clases, efectivamente. Claro. No, porque hay un poco también como de cosa cronológica, porque después viene Martínez de Estrada, Mallea. A Mallea lo pasás, pero... ¿ves? Decís que elegís, pero a Mallea no te interesaba para nada. Sí, pero mis intereses personales tampoco podían ser tan imperialistas como para no explicar. Pero lo pasás a rapidito, Mallea, como hablemos de otra cosa. En cambio, Martínez Estrada sí me interesaba muchísimo. Sí, claro. Pero no sos crítica como es Sebrelli, por ejemplo, de Martínez Estrada. No, de ningún modo. De ningún modo. Con todo el respeto que yo tengo por Sebrelli, creo que Martínez Estrada es el primer gran ensayista del siglo XX y sigue siéndolo. Sigue siéndolo. Sigue siéndolo. La cabeza de Goliat, hay que leer los libros de Martínez Estrada, todavía hoy. Es la primacía de la capital, ¿no? Sí, la tesis es la primacía de la capital, pero eso se va desplegando en una tesis donde la primacía es de las clases dominantes, de algún modo. O sea que Martínez Estrada, además de que es un gran ensayista en el sentido estético de la palabra, escribe extraordinariamente bien, quizás hoy sería considerado un ensayista muy difícil. Muy difícil. Porque hoy todo es considerado muy difícil. Si vos pensás que el Ulises de Joyce fue un libro de gran lectura cuando fue publicado en la segunda década del 20, del siglo XX. ¿Pero vos decís que fue masivo el Ulises? No digo masivo, pero existe un libro de Quebert que cuenta que tuvo una repercusión más allá que hoy de no tendría seguramente. Que hoy no tiene, pero absolutamente. La idea de que la lectura literaria es algo que, así como te devuelve un tesoro estético, vos tenés que hacer una inversión de tiempo y de concentración, eso ha desaparecido. Eso ha desaparecido. Vos decís eso, recuerdo que lo dijiste una vez acá, con respecto a Saer, ¿no es cierto? Que Saer por ahí no es un autor masivo ni popular porque requiere un esfuerzo de lectura. Sin duda. Pero digamos que Saer es el límite. Si uno tiene que pensar que los lectores tienen que leer Saer necesariamente, uno dice estoy poniendo un límite muy alto. Saer es el límite. Aunque yo diría una primera novela como Responso o La Ocasión pueden ser leídas, pero Saer es un escritor extremadamente difícil y no todos los escritores extremadamente difíciles pueden llegar a un público muy extenso. Pero creo que hoy lo que ha sucedido con ese público es que está habituado a una estética que lo acerca más al bestseller y a la literatura rápida, la ficción rápida, que a una ficción muy trabajada estéticamente, ¿no? Hablas en el libro, por ejemplo, Manuel Puig. Manuel Puig es un autor aparentemente fácil, podríamos decir, ¿no? Y sin embargo, no sé si hoy se lee masivamente a Manuel Puig. No se lee masivamente porque además las editoriales trabajan con aquello que puede tener repercusión mediática y salvo que
vos, Cristina, le dediques un programa a Puig y lo llames a Daniel Lenki para que hable de él. Lo hemos hecho acá. Bueno, salvo que suceda no, pero eso. no con Puig, con Coppi lo hicimos. Bueno, sí. con Coppi más todavía, un autor dificilísimo para el gran público. Yo diría, si lograste aumentar en un 0,01% la lectura de Coppi, ojalá, nunca se sabe eso. Pero no es porque sea difícil por incomprensible, sino por lo distinto que es de la literatura a la cual la gente está habituada. Seguro. El bestseller hoy, el bestseller de escritores, digamos, cultos, es muy fácil de leer. Es tan fácil de leer que yo me aburro a la 4ª página. ¿Y hoy qué autores te interesan, jóvenes? Ya hablamos de Consiglio una vez en este programa. Sí, ¿sabes cuándo? Cuando fuimos a tu casa, a tu biblioteca, que mostraste tu biblioteca. Esas notas que hacíamos con Violeta Mucci, que las vamos a retomar en algún momento, que íbamos a la casa de los escritores, con la pandemia se cortó. Y Beatriz, ahí nos mostraste tu biblioteca y hablaste de Consiglio, me acuerdo bien. Y ahora, un escritor que me interesa mucho es Lamberti. Luciano Lamberti. Sí. Ajá. Estuvo acá alguna vez, creo que vino. Tiene antes de la pandemia. el último libro que reúne 3 libros, según dice la tapa, no puedo hacer la prueba filológica, 3 libros de cuentos de él anteriores. Se llama El asesino de chanchos, lo cual es un título muy Lamberti, porque practica una especie de gótico criollo, Lamberti. En mucha violencia, mucha muerte, pero contada en un estilo tranquilo. En lugar de exacerbar la violencia del contenido por una violencia de la forma, él cuenta asesinatos, golpizas, etcétera, en un estilo tranquilo, yo diría un estilo liso y llano, lo cual en literatura es muy difícil de conseguir. Por supuesto. No hay ningún mal escritor que pueda escribir liso y llano. Son los escritores que uno valora, los que eligen escribir liso y llano o eligen otra estética. Y eso es lo que sucede con Lamberti. Y El asesino de chanchos es de una violencia cuento a cuento, es de una violencia muy fuerte que contrasta con esto, con la forma tranquila con la cual es contada. Son relatos largos, no son cuentitos de 3 páginas, que para mí es una prueba, ¿no? Los cuentitos de 3 páginas, bueno, está muy bien en quienes escriben miniaturas, pero la prueba es superar esas 3 páginas. Depende, hay cuentos tan redondos, ¿no? Sí, sin duda, pero superar las 3 páginas se tiende a hacer cosas más cortas, digamos, en la actualidad. Entonces, todo es fragmentado. Todo es fragmentado. Lamberti, al superar las 3 páginas, lo que hace es asentar su oficio, demostrártelo. Lo cual para personas como nosotros es importante. Yo quiero ver que ese escritor escribe mucho y puede manejar su escritura. Que hay un trabajo. Sí. Claro, además de una enorme imaginación para la violencia. Por supuesto. Pero también una técnica y un trabajo. Sin duda. Recién hablábamos de los cuentos redondos, perfectos. Yo pensaba, en el libro hay 2 capítulos dedicados, ¿no?, a Cortázar. Pero yo recuerdo una vez que viniste acá que Cortázar no es uno de tus preferidos. Sí, no es el escritor que yo vuelvo a leer nunca. Así como de repente digo, bueno, pero Saer en este libro dijo algo que me recuerda a esto y lo tomo de mi biblioteca. Cortázar no vuelvo a leerlo y bueno... ¿Pero sí, pensás que es el autor de una época que pasó, digamos? Es probable porque la complejidad de un texto de Cortázar no sintoniza con la literatura que lee el gran público contemporáneo. Yo no sé si hoy Rayuela podría ser un bestseller en ninguna parte. Representa muy bien esa época, ¿no? Formalmente la representa en términos, si vos querés, culturales y sociológicos, pero también representa formalmente esa época en el sentido de lo que un lector sabe que tiene las dificultades que tiene que atravesar porque su recompensa va a ser estética. Eso todavía existía en la época de Cortázar. Por tanto, no sé si hoy Cortázar sería
un bestseller. El primer gran escritor, que fue además un escritor de gran público y cuya lectura era relativamente sencilla, fue Puig. Sí. Bueno, justamente, Ese ¿no? fue el primero Sí. que yo puedo meter en esa lista, de una escritura sencilla, pero de un escritor considerable, digamos. Sí, por eso tanto lo quisieron imitar. Bueno, lo mismo pasó con Cortázar, y era No, pobrísimo. no sale. Cortázar No no sale. sale. Cortázar no sale. Pero Puig tampoco, ¿no? Sí, hay mucho Puig tirado por ahí en las librerías, pero no, pero el conocimiento de la sustancia, de la semántica, de los significados, de la ideología que tenía Puig, de su pueblo, digamos, de donde surge una raíz importante de sus relatos, y que ese conocimiento pueda ser transformado en ficción literaria, eso era un don de Puig. Bueno, está muy bien analizado en el libro todo esto que estamos diciendo. Está muy bien analizado y pensar los años que esto tiene, ¿no? Y mantiene esa vigencia. Y sí, sí. Es la vuelta a la facultad con la restauración democrática. Exactamente. Yo leí por algún lado que estás escribiendo tus memorias. Estoy escribiendo un libro cuyo título creo que va a ser No Entender. No entender. Mis memorias son, si llegaran a existir, son la historia de planteamientos que tienen que ver con no entender, no con entender. Yo recuerdo una anécdota brevísima. Yo vivía en el sótano de la casa de alguien que había estado casado con Héctor Raurich, un filósofo argentino, maestro también de Sebrelli, y llegaba Raurich los sábados a comer a esa casa. Y yo, por supuesto, subía de mi sótano y me sentaba ahí para escucharlo. Y Raurich me dijo una vez, che, ¿es cierto que vos sabés inglés? Sí, dije yo. Me dice, ¿no me podés traducir pound? Pound. Pound. Erra pound. Así nomás. Y yo, por supuesto, que no me achicaba ante nada, dije, sí, por supuesto. Ajá. Y Raurich me trajo los cantos y me di cuenta que no podía. Ajá. Es decir, que yo podía traducir palabra por palabra, claro, pero que no podía escribir ni un verso, no podía traducir ni un verso, ni 10 palabras seguidas. Y que esa fue para mí una experiencia fundante. Me hice fanática de Pound justamente porque no lo entendía. No porque lo entendía, sino porque no lo entendía. Entraste a él por ahí, por no entenderlo. Y de esa manera querés analizar todo lo que pasó a lo largo de esos 80 años de tu vida. Es que fue un trabajo en no entender. Si vos pensás, para nombrar otro tipo de textos, la sección primera del Capital es dificilísima. Sí. Es dificilísima. Tenés que saber un poco de Hegel y un poco bastante. Yo agradezco a Osvaldo Guariglia un curso sobre la fenomenología que dio en el Instituto Goethe. Le agradezco a Jorge Dotti lecturas. Pero en esa sección primera, que es la conversión del valor en precio, es lo que te cuenta. Como algo que tiene un valor, eso después es traducido como precio, en pesos, dólares o ruplas, no, lo que sea. Es de una enorme dificultad. Y si no superás después ya viene una sección más histórica que podés leerla, pero si no superás la sección primera no entendés la matriz del pensamiento de Marx. ¿Pero en el libro hablas de eso o hablas de hechos concretos de la vida que has vivido? En el libro hablo mezclado de las dos cosas. Mezclado de las dos cosas, sí. Bueno, ya lo veremos, ¿no? Falta mucho. No sé si se va a terminar, es interminable. No entenderse, no se para de no entender hasta la muerte. Claro, no se puede nunca cortar con eso. Bueno, gracias por haber venido. Me alegro y recomiendo a la gente que ve este programa, le interesa la literatura y este libro realmente es importante leerlo. Yo lo pasé muy bien leyéndolo además. Sí, de verdad, es un libro interesante, es ameno y te hace pensar cosas sobre textos que has leído desde otro ángulo por ahí. Vale la pena, ¿eh? Bueno, qué suerte, están reeditando toda la obra de Beatriz Arlo, de paso, digo, ahí en el siglo XXI. Sí, tienen toda la biblioteca. Biblioteca Sarlo le pusieron. Bueno, me alegro de verte. Igualmente, Cristina, muchas gracias. Te esperamos con la biografía, con No Entender. Mi fantasma va a llegar. Tu fantasma. Bueno, ya veremos. Enseguida volvemos, no se vayan.